Hoy a usted la JEP ha decidido condenarlos en la primera sentencia que da la JEP con cárcel a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron cuando usted comandó el batallón La Popa con sede en Valledupar. En lo que dice la JEP habla de alianzas con los paramilitares para cometer estos falsos positivos, habla de personas de grupos armados que se habrían desmovilizado o que se habrían entregado y que posteriormente habrían sido asesinados por miembros del batallón La Popa. Yo quiero empezar preguntándole si usted acepta o no esta condena y toda la información que entrega en estas 1000 páginas la Jurisdicción Especial para la Paz. En primer término, muchísimas gracias por esta oportunidad a Blue Radio. Este proceso lleva 20 años. Yo entregué el batallón a finales del 2003 y ya en el 2007 inicia el proceso. Sí. Como soldado, como comandante de unidad, como oficial del ejército, nunca voy a aceptar que actúe de manera irresponsable o ilegal. Y nunca, a cambio de una libertad deshonrosa, voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad, por mi limpieza como soldado, porque allá se hicieron más de 600 operaciones, todas ordenadas dentro de la legalidad. Jamás emití una orden ilegal y jamás voy a aceptar lo que no hice, cuésteme lo que me cueste. Coronel, aquí hay algunos militares que estuvieron bajo su mando que aceptaron su responsabilidad en los falsos positivos, incluso lo han hecho públicamente, y ellos pueden acceder a unos beneficios de la justicia transicional. De alguna manera, aceptar esta responsabilidad, estas imputaciones que en algún momento le hizo la JEP, le podría traer también beneficios a usted. Estos militares también, algunos han dicho que usted conocía lo que pasaba. ¿No aceptaría usted, digamos, esta responsabilidad en estos casos señalados por la JEP y por estos militares? Una libertad deshonrosa a cambio de beneficios no es digna de un soldado. Yo combatí el terrorismo durante muchos años. Ustedes pueden ver mi carrera militar. Fui herido en la toma del Palacio de Justicia, fui herido en el departamento del Cauca, en Silvia, fui herido en el Caquetá, me volaron el vehículo siendo comandante del batallón La Popa. He sufrido en el cuerpo y en el alma las cicatrices más profundas de la guerra. Sin embargo, entre hacer lo que me conviene y mentir a cambio de beneficios y hacer lo correcto, me quedo con lo correcto. Porque es que yo tengo que mirar de frente a los colombianos, a mis hijos y a Dios, y asegurarles que nunca les fallé, que nunca ordené que las armas de la República se dirigieran contra inocentes. Coronel, aquí se habla de una alianza con el Frente Mártires del Cesar, es lo que dice la JEP. Que estos falsos positivos, algunos de los casos se dieron en alianza con los paramilitares y algunos militares decían que iban cerca a Valledupar a recoger cuerpos, que no había combates, que usted sabía que ellos estaban yendo a recoger esos cuerpos y que eran entregados por el paramilitarismo al ejército para presentarlos como bajas en combate. ¿Eso sucedió? ¿Usted en algún momento tuvo alianzas con los paramilitares? Jamás, con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente. Ahora, tal sería la alianza que en el mismo proceso está evidenciado y probado las intenciones y los planes de ese grupo terrorista para asesinar al coronel Mejía. Sí. Estuvieron inclusive las armas con silenciador dentro del batallón para asesinarme. ¿Supo usted, si usted no tuvo alianzas con los paramilitares, supo usted de hombres bajo su mando que sí lo tuvieran? ¿De operaciones que se hubieran realizado en los que había alianzas con grupos ilegales? A mí me sorprendió el proceso, porque los hombres que aparecen hablando hoy, que dicen que
12 militares reconocieron responsabilidad ante la JEP. Si ustedes miran las declaraciones de esos 12 militares ante la justicia penal militar, ante la fiscalía, ante la procuraduría, son totalmente diferentes a lo que dicen en la JEP. Entonces, ¿dónde está la valoración del testimonio? ¿Dónde están los testigos sospechosos? ¿Dónde está la confrontación con la verdad? Sí. ¿Cuál sería el objetivo que tienen estos militares al señalarlo a usted de estas alianzas y de esta responsabilidad? Si ellos ya aceptaron, digamos, ¿cuál cree usted que es la razón por la que ellos lo están señalando a usted? Mire, eso quedó evidenciado en el proceso. Esos supuestos testigos que son comparecientes, confesos en la JEP, tuvieron reuniones para acordar lo que iban a decir. Y tenían que nombrar al superior para poder obtener esos beneficios. Porque la JEP les exigía eso. Y los llevaba a decirles que beneficios si hablaban de sus superiores. Sí los vinculaban. Como me lo dijeron a mí, frente a mis superiores en el proceso. Sabiendo que yo nunca recibí ni presiones ni órdenes ilegales de ningún superior, como tampoco las emití nunca, y así tuvieron que decirlo en el juicio, en la audiencia pública, estos comparecientes. ¿Qué viene ahora tras esta decisión? ¿Hay algunos mecanismos jurídicos que usted puede interponer ante la JEP? ¿Los va a utilizar? ¿Cuál es su objetivo ahora que conoce esta decisión, esta condena a la JEP? Mateo, inicialmente puedo decir que la conocí hace unos minutos y me embarga una desilusión inmensa, más que por mi tragedia, por la forma como la JEP está faltando a la verdad y a su compromiso de escribir la historia y decir la verdad. Aquí quieren mostrar un trofeo, quieren intimidar a los militares para que reconozcan responsabilidad y no brille la verdad. Yo ordené combates contra los terroristas. En la operación Tormenta me hirieron un teniente, un suboficial y 3 soldados. Y eso lo califican como un falso positivo. Declararon en el proceso 11 personas rescatadas. Y eso lo ponen como un falso positivo. Yo herí a mis hombres, ordené matar y dispararle a mis hombres para poder montar un falso positivo de esa magnitud. Se cae de su peso. Ahora, como siempre, respetuoso de las leyes de la República, seguiré el camino jurídico con esperanza de que algún día brille la verdad, y eso lo haré hasta mi último aliento. ¿Va a apelar la decisión de la JEP? Necesariamente. El doctor Navarrete, la doctora Costa, que son mis abogados, a quienes agradezco inmensamente que se hayan sacrificado tanto en busca de la verdad, me acompañarán en el desarrollo de la siguiente instancia, que es la apelación. Sí, quería preguntarle, usted dice que no recibió presiones, pero muchos de estos militares que fueron allá a reconocer estos casos dijeron que los falsos positivos se presentaron por las presiones de entregar resultados en esta lucha en esta guerra contra las guerrillas que hubo en ese momento, en esos años en el país. ¿De dónde venían entonces esas presiones? No, esas no son presiones, eso es exigir que se cumpla la misión. En ese momento, para el 2002, Mateo, iniciando el 2002, hacía pocos meses habían asesinado a 5 minutos de Valledupar a la exministra Araujo Noguera. Sí. Es muy bueno aclarar aquí que yo para ese momento llevaba 24 o 25 años como soldado de Colombia y nunca había ido al departamento del Cesar. No lo conocía, no conocía a nadie allá, no tenía vínculos con ninguna persona allá, ni conocía la región. Pero encontré una región donde se producían 7 secuestros diarios, actos de sicariato, 6 o 7 retenes ilegales, quema de vehículos, toma de pueblos, voladura de fincas, 3 frentes de las FARC,
el Frente 19, el Frente 59, el Frente 41, toda la frontera con Venezuela infestada de terrorismo, 3 frentes del ELN, la 6 de diciembre, la José Manuel Martínez Quirós, la Luciano Ariza, 3 frentes de autodefensas, carteles de narcotráfico, carteles de secuestro, contrabando de gasolina. Era una región secuestrada. Y la entregué sin esos vicios, sin esa delincuencia, limpia. Y eso no puede ser un falso positivo. ¿Usted reconoce de alguna manera que estos casos que algunos militares han ido a aceptar a la JEP, algunos militares bajo su mando, existieron en el batallón La Popa? ¿Hubo falsos positivos? Como comandante del batallón, hasta el momento de entregar la unidad, nunca me enteré que eso hubiera ocurrido. Nunca. Me sorprendió que esas personas que tenían otras versiones sobre esos casos, ante la justicia ordinaria, ante la justicia penal militar, llegaran a la JEP a reconocer responsabilidad sobre unos hechos que yo desconocía y de unas actitudes que yo desconocía. Ahora bien, esas personas que son autores materiales y son confesos, también afirmaron que nunca el comandante del batallón se emitió una orden para matar, para torturar, para secuestrar, para desaparecer, de ninguna manera. De ninguna manera ni en ningún momento. En la JEP hay militares que han aceptado su responsabilidad, digamos, de dos formas. Hay quienes dicen por acción, porque di la orden, porque lo cometí y demás. Y hay otros generales, el general Paulino Coronado, el general Torres Escalante, que han dicho fue por omisión. Acepto mi responsabilidad por omisión, por falta de controles. ¿Usted cree que puede haber una responsabilidad por omisión en el batallón? No. Yo personalmente ordené las operaciones militares legítimas. Todas las operaciones militares que se desarrollaron tuvieron una investigación disciplinaria y una investigación penal. Y la investigación penal en el 99% de los casos la desarrolló la Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar. Entonces, lo que estaba a mi alcance, las medidas que debía tomar, disciplinarias y de solicitar la iniciación de las investigaciones penales, las hice. Y las investigaciones Usted dice que se no desarrollaron. Hubo fallas en los controles No a hubo los fallas. militares desde la comandancia. No hubo fallas. En este juicio usted en algún momento presentó una lista de los testigos que iba a llamar para defenderse en el proceso. Ahí mencionaba a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Finalmente ellos dos no fueron. ¿Cómo ve usted que Uribe y Pastrana no hayan ido a este juicio a servir como testigo en su caso? Es que hay un aspecto importante que tienen que quitarse de la JEP, y es que antes que buscar la verdad y reconstruir la historia que le deben mostrar al país, quieren es unos mensajes de retaliación y de intimidación para quienes no acepten la responsabilidad y para que todo el mundo vaya ya a someterse y a contar, así no sea la verdad, pero que cuenten algo. Era importante para mi juicio la presencia del presidente Andrés Pastrana, porque él fue el que me nombró comandante del batallón en esos momentos difíciles. Él era el presidente de la República cuando yo asumí el mando del batallón, cuando yo inicié el desarrollo de mis operaciones. Él estuvo allá en 2 o 3 ocasiones mirando cómo estábamos desarrollando las operaciones militares y cómo la misma ciudadanía percibía el cambio en la seguridad. Posteriormente, era importante la declaración del presidente Uribe, porque especialmente para una operación que se desarrolló el 27 de octubre del 2002, la primera información la recibió él estando en una visita en Santa Marta. Sí. Y el dueño de una hacienda lo llamó y le dijo: presidente, se metió un grupo armado a mi finca, tienen secuestrados familiares y trabajadores y van a hurtar todo el ganado. Yo recibí la llamada del presidente, quien me ordenó hacer las operaciones correspondientes,
Posteriormente la línea de mando me llamó y en esa operación se rescataron las personas ilesas, se recuperaron los semovientes y hubo enfrentamiento en el cual hubo heridos del batallón La Popa y bajas de los grupos terroristas. Sí, ¿por qué se presentaron si había estos controles, según dice usted, si no había órdenes ilegales? ¿Por qué se presentaron los falsos positivos? Es que el término falso positivo no aplica en las operaciones del batallón La Popa mientras yo fui comandante. Repito, para esa época fueron 511 operaciones que se desarrollaron aproximadamente en un área de 13.000 kilómetros cuadrados que tenía la jurisdicción del batallón, los 8 municipios del norte del departamento del Cesar, lo cual cubría parte neurálgica de la serranía del Perijá, frontera con Venezuela, y parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Había momentos en que yo tenía 10 o 12 operaciones simultáneas en el área, a nivel pelotón. Yo tenía 45 pelotones entrenados para desarrollar las operaciones. Entonces, que a 100, 200, 300 kilómetros un hombre fallara, o una unidad con un hombre fallara, pues era muy difícil para mí detectar, porque estaba manejando las operaciones de toda el área. Entonces tenía que confiar, tenía que darle prioridad al principio de buena fe de que un teniente o un sargento me estaba reportando un combate con unos resultados que diariamente se presentaron. Usted puede ver que en esos 2 años, de casi 600 operaciones, 33 casos fueron los cuestionados. Los 72 que menciona la ley. Los donde se produjeron las 72 bajas. Pero usted, es decir, reconoce que esos 72 casos, más allá de que asuma uno su responsabilidad en eso, reconoce esos 72 casos que se dieron en el batallón La Popa. Yo reconozco esas 35 operaciones que ocasionaron las 72 bajas y fueron operaciones que partieron con una orden legítima, que desviaron la legalidad de la orden en el área, en el terreno, es distinto. Y esas son las personas que lo han reconocido y asumieron responsabilidad por eso. Pero ¿qué puede hacer el comandante remoto a 200, 300 kilómetros de lo que están haciendo 30 hombres con un teniente en un cerro? Sí, aquí la JEP también utiliza durante el proceso unas carpetas, ellos dicen unas carpetas originales del batallón que llevan la firma suya sobre operaciones y son carpetas que se utilizan en este proceso que lleva a su condena. Esas carpetas existieron, usted firmaba, digamos, estos documentos utilizados por la JEP para su condena. ¿Cuál es su posición frente a este caso que ellos utilizan en el proceso para llegar a la sentencia? Ese aspecto de las carpetas operacionales es supremamente relevante. Una carpeta operacional lleva la orden de operaciones del comandante, una apreciación de inteligencia o un anexo, declaraciones de los integrantes de la patrulla, declaraciones de personas de la región y toda la documentación para que sea utilizada en las investigaciones disciplinarias y penales si es necesario y permanezcan como el archivo secreto de la unidad. ¿Por qué son de carácter clasificado? Hablamos de la clasificación de un documento, es confidencial, restringido, secreto y ultrasecreto. Sí. Todas las carpetas operacionales del batallón tenían clasificación secreto porque en ellas estaba primando la seguridad nacional y la vida e integridad de muchísimas personas, fueran los informantes, fueran los rescatados, fueran los habitantes de la región, que no podían publicarse ni que todo el mundo conociera esas situaciones. Cuando inicia mi proceso, que fue el 26 de enero del 2007, con la denuncia de un suboficial que yo pasé detenido porque fue capturado en flagrancia con munición, armamento y uniformes robados en el batallón para venderle a guerrillas y paramilitares. Esa fue la primera denuncia donde nace el proceso contra mí.
a este suboficial misteriosamente, y eso se tiene que aclarar, lo tienen viviendo en Estados Unidos como testigo protegido, habiendo sido un bandido con más de 30 procesos por homicidios, por hurto, bueno, etc. A raíz del inicio de ese proceso, lo asumió la Fiscalía 14, especializada de Derechos Humanos, cuyo titular era el doctor Héctor Cruz Carvajal, hoy funcionario de la JEP. La directora de Derechos Humanos, la doctora Sandra Castro Ospino, Sí, de la hoy Sala de magistrada de la JEP, era la directora de Derechos Humanos. ¿Qué ocurre? Este fiscal, con el técnico adscrito, fue al batallón La Popa el 8 de febrero, sin los procesados, lógicamente, ni siquiera nos habían informado de la apertura formal, y extrajo del batallón, en una supuesta inspección judicial, toda la documentación operacional del coronel Mejía. Toda. Tanto que después, cuando fuimos a averiguar para ejercer la defensa, no la encontramos. Se puso la respectiva denuncia sobre eso, porque ese material nunca apareció ni en el proceso 1, ni en el otro proceso, ni en el otro proceso, ni la tenía la Fiscalía. Y oh sorpresa, que 20 años después, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP da como resultado que inspeccionó las carpetas operacionales originales en el batallón La Popa en junio del 2023. Ante eso también, ¿cuáles carpetas originales si yo no sé dónde están? Cuando se presentan las carpetas por parte de la Unidad de Investigación y Acusación en mi juicio en la JEP, se objetaron por falsedad en las firmas, por ser documentos falsos, por ser copias ilegibles, por no corresponder con los originales. Al averiguar, no saben dónde están los originales, pero manifiestan que esas son copias auténticas. No pueden ser auténticas si no se colocan al lado del original. Coronel, aquí también hay algo y es que la JEP otorga beneficios. Usted dice que considera que algunos militares están hablando también por los beneficios, pero también es cierto que en la JEP, según las normas de esa jurisdicción, el que miente pierde los beneficios. ¿No cree usted que los militares bajo su mando, según su versión, se estarían arriesgando a perder los beneficios que les ha dado la JEP si lo que usted dice es cierto? ¿Y por qué estarían tomando este riesgo? ¿Por qué estarían asumiendo ese riesgo de perder los beneficios que ya obtuvieron? Y deberían perderlos, porque para satisfacer los intereses de la jurisdicción cuentan una historia falsa, mienten y faltan a la verdad. Se lo demostró en juicio. Los interrogatorios que les hizo la defensa quedaron por el piso sus versiones. Y cuando se dice, mire, usted ante la Fiscalía dijo esto y ahora está diciendo esto, ¿cuál es de las dos es la verdad? O sea, ¿cuál es el rasero para medir la credibilidad de un testigo? Si hace 20 años dijo una cosa, hace 10 dijo otra y ahora dice otra. Entonces, soportar la sentencia del comandante de un batallón en esas versiones es totalmente contrario a derecho, es totalmente contrario a un debido proceso y viola pues todas las normas procesales que se deben aplicar y que la JEP en su estatutaria y en su procesal manifiesta y proclama aplicar. Algunos de esos militares también han dicho en esas audiencias públicas que ellos recibían beneficios, que recibían, digamos, premios, por decirlo así, por esas operaciones en las que se presentaron falsos positivos. ¿Usted alguna vez otorgó algún beneficio o presionaba o de alguna alternativa hizo algo que pudiera derivar en esos casos? Es cierto que se les brindaban premios, beneficios, diferentes incentivos a los militares que cometieron estos casos. Mire, yo como comandante de batallón tengo un protocolo muy claro y son las normas del ejército. Para
pedir una condecoración, el comandante del batallón no puede otorgar condecoraciones, debe solicitarlas. Salidas, permisos. Permisos dentro del plan de bienestar del batallón. Normalmente una unidad permanecía 4 meses en el área y salía con 20 días de permiso. Mejoras de alimentación también. Cuando había eventos especiales, el Día del Ejército, el regreso de las unidades del área, la visita de los comandantes al área, pues se les llevaba una mejora de alimentación. Pero que diferente a lo que está en los protocolos del Ejército, le hubiera otorgado dádivas, premios, dinero a alguien, es falso. Nunca lo hice. Ahora, debe llamar la atención que yo duré 41 años como soldado y comandé unidades de combate en todo el país. Pues de hecho fui herido varias veces. ¿Por qué son esos 2 años de esas personas que hablan en el Cesar las que me comprometen jurídicamente? ¿Qué pasó en el resto de mi carrera? ¿Me volví malo en el Cesar? ¿Qué ocurre? Es que hay un sesgo supremamente raro en el proceso y debe ser aclarado, y buscaremos por eso que se nos aclare a través de la apelación y de los recursos correspondientes por qué se ha tomado como prueba una cantidad de cosas que no corresponden a la verdad. A las víctimas de los falsos positivos en el Cesar, que dicen que de alguna manera esta sentencia es una forma también de reparación, también venían algunas semanas hablando sobre el tema, ¿qué les dice? A ellos, al terminar el juicio, les dije, mire, yo siento mucho y tengo toda la consideración con ustedes, pero yo no soy su victimario. Ahora, hay que tener muy claro que en ese registro de víctimas no están todos los que son, ni son todos los que están. En el proceso mío, muchísimas operaciones que aparecen ahí, realmente se estaba combatiendo un grupo terrorista. Y esas bajas las están haciendo aparecer como agricultores, como campesinos. Inclusive, el autor material del secuestro de la ministra, del asesinato de la ministra, aparece aquí como un falso positivo y que era un agricultor. Y era cabecilla del Frente 59 de las FARC. Entonces, ¿hasta dónde quieren llevar una historia construida con mentiras pactadas? Esa no es la razón de ser de la JEP y mucho menos del sentido de justicia. ¿Qué piensa usted de la orden que le dan al Ministerio de Defensa en esta sentencia para que le quiten a usted condecoraciones que recibió por esas operaciones? Pues que se quedó muy corta la JEP en averiguar, porque yo no recibí ninguna condecoración por mi gestión en el departamento del Cesar. Ninguna, por parte del alto mando. Entonces, es parte de una sentencia y se debe averiguar realmente y que se haga público cuál condecoración recibí yo por mi gestión en el Cesar. Esta mañana, cuando estábamos publicando esta noticia de su sentencia, veamos también algunas reacciones de otros sectores que cuestionaban el hecho de las sentencias de la JEP a las FARC y lo comparaban con su caso. ¿Qué opina usted de esas sentencias restaurativas de la JEP para los máximos cabecillas de las FARC? Yo tengo muy claro, Mateo, que la justicia transicional es una justicia especial que se está haciendo para reconciliar el país con su pasado. Sin embargo, construir falsas verdades para impactar a la sociedad, premiar a falsas víctimas y de pronto dejar pasar por alto crímenes de bandidos que cayeron en esas operaciones es contrario al objetivo y a la misión y se está engañando al país. ¿Usted reconoce que existieron los falsos positivos? Yo reconozco que hubo casos en los cuales actuaron de manera irresponsable comandantes en el área de operaciones. ¿Y eso por qué? Bajo mi mando no puedo aceptar que lo hicieron porque es que yo no ordené ni percibí eso hasta el momento en que entregué el batallón. Ahora,
Muchísimas personas hablan que la presión del comandante, hombre, el comandante tiene que presionar. Si el gerente de una empresa le pone unos objetivos a sus empleados, tiene que presionarlos para que cumplan los objetivos. ¿Y cómo se daban esas presiones? Fácil. Decían, coronel comandante del batallón La Popa, se incrementó el secuestro en su jurisdicción. Se produjeron la toma de tantas fincas por parte de la guerrilla y el robo de ganado en su jurisdicción. ¿Qué está haciendo? Opere, lea cuál es su misión constitucional, mi coronel, y actúe en efecto. ¿Eso pudo haber incentivado a los falsos positivos? No puede incentivar un falso positivo. Debe incentivar el trabajo honrado de las personas en el cumplimiento de su misión. Yo nunca recibí presiones del alto mando. Yo personalmente. Ni la transmitió a su toque. Muchísimo menos. Les exigía. No puede haber secuestro en su área, mi capitán. ¿Por qué se están presentando retenes? ¿Por qué me secuestraron o se tomaron tantas fincas si usted estaba a 5 minutos? Si eso es una presión, no, eso es recalcarle a las personas cuál es el objetivo y cuál es su misión. ¿Qué ocurre? Que mi batallón lleva 7 años sin dar un resultado. Que mi batallón estaba amarrado, como está el país, como está el ejército ahorita, a unos puestos defendiéndose en medio de trincheras y bultos. Y resulta que en una guerra la mejor defensa es el ataque. Mire lo del Cauca, mire lo del Cesar ayer, mire lo que está ocurriendo. Eso es falta de operatividad del ejército. ¿Qué espera que pase en la sección de apelación con su sentencia? Que brille la verdad y que el país la conozca. Que me puedan decir al final, usted tal día a tal hora ordenó este acto ilegal. Usted a tal día a tal hora ordenó este acto ilegal. Pero no que digan, secuestró, asesinó, desapareció, torturó, y no me dicen a quién, ni cuándo, ni dónde, ni cuál fue mi actitud ilícita en el momento de emitir una orden. Y si la sección de apelación, que es el órgano de cierre de la JEP, mantiene esta condena, ¿cuál va a ser su posición? Pues iremos a instancias correspondientes, sea el derecho internacional, sean las acciones de tutela. Yo estoy dispuesto a luchar por la verdad hasta el último instante de mi vida. No me voy a doblegar ni voy a aceptar lo que no hice para que me den la libertad o para satisfacer intereses de otros casos. No, jamás. Me queda todavía una duda y es sobre esa pregunta que le hacía ahora, y es ¿cómo ve las sentencias contra las FARC? O las sentencias también contra militares que se dieron, las que son restaurativas. El problema es que hay que conocer primero qué pactaron en La Habana. Allá nació la JEP. Sí. Segundo, cuál fue el compromiso del Estado con las FARC. Entonces, si el Estado allá se comprometió a esas penas que les impuso, pues tienen que cumplirlas. Porque queramos o no queramos, el secretariado de las FARC vino y se sometió a eso. Ahí estuvieron. Entonces, ¿usted no está en contra de las sanciones restaurativas? No, yo no estoy en contra de las sanciones restaurativas. Yo estoy en contra de que se digan mentiras y que se cuente la historia de la manera que no ocurrió. Coronel, pues muchas gracias por estos minutos en Blue Radio, por esta entrevista, y bueno, estaremos pendientes de qué pasa con su proceso. A ustedes les agradezco muchísimo, y a los colombianos, que aquí hay un soldado limpio y que se jugará la vida y hasta el último aliento por la verdad, pase lo que pase y venga lo que venga. Gracias. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias.